Capítulo 16. Dudas sobre el tiempo y un beta salvaje. Era lunes después de clases y Scott se dirigía al entrenamiento. Justo cuando llegaba a la entrada principal, vio a Allison, quien se acercó a él con una sonrisa. «Hola Allison», dijo Scott con una gran sonrisa. «Hola, Scott. Oye, antes que nada, quería agradecerte por invitarme a tu casa el otro día. Bueno, ya sé que simplemente aparecí sin invitación, pero fue muy amable de tu parte ofrecerme el desayuno y dejarme quedarme contigo y tus amigos, aunque creo que no les caigo muy bien», dijo Allison con una leve sonrisa. Scott notó que Allison parecía un poco confundida y dolida al hablar de sus amigos. Bueno, la familia de Cora no confía fácilmente en los demás. De hecho, tardaron un tiempo en confiar plenamente en mí, dijo Scott, intentando tranquilizar a Allison. ¿De verdad?, preguntó con una sonrisa y una ceja arqueada. Sí, me llevó mucho tiempo y muchas conversaciones convencerlos de que era de fiar. Incluso tuve algunas discusiones con Derek la primera vez, dijo Scott con una leve risita al recordar aquello. Vaya, parecen tan cercanos a ti que pensé que eras parte de su familia, dijo Allison sonriéndole. En cierto modo sí, pero eso es ahora. En el pasado, los primeros meses después de conocerlos las cosas eran más complicadas, dijo Scott con una sonrisa al recordar cosas del pasado con los Ale. Allison estaba a punto de decirle algo más a Scott cuando se percató de que su padre estaba aparcando frente a la escuela. Lo siento, tengo que irme, mi padre vino a recogerme, dijo Allison con una leve sonrisa y un tono nervioso. Scott le sonrió y se puso a su lado. Te acompañaré hasta donde está tu padre, dijo Scott. Allison le sonrió, escuchó sus palabras y asintió con la cabeza. Ambos comenzaron a caminar hacia el vehículo de Chris. Él notó que Scott estaba junto a Allison y su hija sonriéndole al niño, así que Chris salió del auto y caminó hacia el otro lado para colocarse frente a Scott y Allison. «Allison, ¿quién es tu amiga?», preguntó Chris con una ceja arqueada y una mirada de recelo. Allison se puso nerviosa al instante y se irritó un poco ante la pregunta de su padre. Scott solo sonrió y le tendió la mano. «Me llamo Scott Call. Encantado de conocerle, señor Argent», dijo Scott con la mano levantada. Chris miró a Scott y su mano, y ambos se estrecharon la mano con firmeza. Scott solo sonrió, mientras que Chris mantuvo un semblante serio durante unos segundos antes de sonreír también. «Encantado de conocerte también. ¿Así que eres amigo de Allison?», preguntó Chris con tono desafiante. «Papá», dijo Allison un poco avergonzada. Scott solo se rió un poco de la reacción de Allison. «Sí, lo soy. O al menos me gustaría pensarlo», dijo primero con seguridad, y luego miró a Allison en busca de confirmación. Allison miró a Scott, le sonrió y asintió. Chris miró a su hija y a Scott. Había algo extraño entre ellos. «Deberíamos irnos ya», dijo Chris con voz tranquila. Allison miró a su padre y asintió. «Vale. Bueno, supongo que nos vemos. Ah, antes de que se me olvide, el equipo de lacrosse tiene un partido en unos días, ¿verdad?», preguntó Allison antes de entrar en el coche. Chris la miraba a ella y a Scott. «Sí, ¿irás a ver el partido?», dijo Scott con un tono tranquilo, ya seguro de que Allison estaba pensando en ir a ver el partido. «Lo haré, te he visto entrenar, pero quiero apoyarte durante el partido», dijo Allison con una mirada segura y una sonrisa. Scott le devolvió la sonrisa. «Yo también iré, será interesante ver a una de las amigas de Allison jugar», dijo Chris con una sonrisa. Scott ya lo esperaba, así que solo le sonrió a Chris y asintió, mientras Allison fulminaba con la mirada a su padre. «Genial, nos vemos en el partido, señor Argent». «Allison, nos vemos por ahí», dijo Scott mientras se despedía con la mano y se preparaba para ir al entrenamiento. Allison le sonrió y también saludó con la mano, al igual que su padre. Chris arrancó el coche y se alejó de la escuela. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Allison con tono irritado. «Creí que habías dicho que no querías chicos hasta la universidad», dijo Chris con tono tranquilo. «Eso no es motivo para ser grosera con él, además, solo somos amigos», dijo Allison un poco irritada por el recordatorio.
estaba realmente decidida a concentrarse en sus estudios hasta que conoció a Scott y, de alguna manera, terminó enamorándose de él. Solo amigos, claro, dijo Chris, alzando una ceja y mirando a su hija con tono aburrido. Allison sabía que su padre se daba cuenta de cómo miraba a Scott. Vale, puede que me guste, pero eso no cambia el hecho de que seamos amigos, ni cambia el hecho de que te comportaste de forma grosera con él, dijo Allison, algo nerviosa al principio, pero pronto cambió su tono a uno acusatorio. No fui grosero, y aunque lo hubiera sido, parecía que no le importaba, dijo Chris con calma. Le sorprendió un poco que Scott no pareciera tenerle miedo. Su familia se había mudado varias veces y Allison siempre llamaba la atención de algunos chicos, pero era la primera vez que Chris no lograba asustar ni un poco a un adolescente. Además, cuando le estrechó la mano a Scott, estaba seguro de que ejercía una buena presión, pero Scott no solo parecía impasible, sino que también ejercía un poco de presión él mismo. Un chico raro. No le importaba porque así es él. Scott no se asustará de ti. De hecho, parecía divertirse contigo siendo tan sobreprotector, dijo Allison con una leve sonrisa. Ya me lo imaginaba. Cuéntame más sobre Scott, ¿cómo está? Preguntó Chris con curiosidad y también con un sentimiento de sobreprotección hacia su hija. ¿Por qué? Preguntó Allison con una ceja arqueada y un tono de desconfianza. Él es tu amigo, ¿no? Como tu padre, tengo que saber quiénes son tus amigos cercanos, como tus nuevos amigos, dijo Chris con un tono de voz tranquilo. Allison solo le dedicó una leve sonrisa y un pequeño resoplido. Bien, dijo la chica antes de mirar por la ventana. Sabes que tengo otras maneras de saber sobre Scott, así que es mejor que me lo digas ahora. Chris no apartó la vista de la carretera. Allison, por otro lado, primero miró por la ventana, luego le echó un vistazo rápido a su padre antes de mirar su regazo y finalmente suspiró con resignación. Bien, como dijo antes, se llama Scott Calle, tenemos algunas clases juntos, juega en el equipo de lacrosse y es muy bueno, también trabaja en la clínica veterinaria, es inteligente y muy amable, y también es muy trabajador, su mejor amigo se llama Stiles, y su madre es enfermera, y eso es todo lo que necesitas saber sobre él, dijo Allison dando la información que ella consideraba más importante, obviamente omitiendo su opinión personal sobre él, como lo atractivo que le parecía o cosas por el estilo. ¿Stiles? ¿En serio? ¡Qué nombre más raro! Ahora bien, Scott parece un chico decente, aunque nadie puede ser tan decente, consume drogas o algo así. O tal vez es ¿cómo se dice? ¿Un mujeriego? Debe de tener algún problema, dijo Chris con voz tranquila, dejando de lado su curiosidad por el nombre Stiles. Scott parecía demasiado normal, o mejor dicho, anormal. Aparentemente bueno en los deportes e inteligente, una combinación poco común, sobre todo si se le añade amabilidad y dedicación. Demasiado perfecto para un adolescente tan común. Claro que la principal razón por la que Chris no podía evitar sospechar de Scott era su actitud cuando se conocieron hacía apenas unos minutos. Era tan diferente a la de otros adolescentes que Chris sentía que algo raro pasaba con él. ¿Qué? ¿En serio? No, papá, Scott no consume drogas que yo sepa, y no es un mujeriego, creo. Al principio, Allison se puso muy a la defensiva, ya que no podía creer que su padre estuviera sugiriendo esas cosas sobre Scott, pero si lo pensaba un poco, en realidad podía creerlo. Su padre no era de los que creen que alguien tan perfecto pueda existir, y, para ser honesta, Allison tampoco era así. Simplemente le resultaba difícil imaginar a Scott haciendo ese tipo de cosas. Por otro lado, la idea de que Scott fuera un mujeriego sonaba mal, pero era bastante popular. Después de todo, Cora y Emily eran como sus novias, aunque Allison sabía que no tenían ese tipo de relación. Aún así, le resultaba un poco inquietante y extraño lo cerca que estaban de eso, y la curiosidad por saber cómo habían llegado a esa situación. Ah, así que no es tan perfecto, ya me lo imaginaba, ¿con cuántas chicas ha estado? Esta vez Chris se burlaba de su hija y, al mismo tiempo, estaba enfadado con el tipo que se atrevía a jugar con ella.
No es un ligón, es complicado, tiene dos amigas muy cercanas, al parecer les gusta, pero no sale con ninguna. Además, como es tan amable y bueno en la crosse, es muy popular. De hecho, es un héroe en este lugar. Chris puso los ojos en blanco. Allison hablaba de Beacon Hills, pero Chris pensó que se refería al instituto, así que no insistió en la conversación. Allison, por su parte, decidió que ya había hablado suficiente, así que encendió la radio y empezó a escuchar música. Chris echó un vistazo rápido a su hija antes de volver a mirar la carretera. Sentía que algo raro pasaba con Scott, el adolescente le resultaba familiar, y la sensación que le producía no era normal. Unos minutos después, justo antes del entrenamiento de la crosse. Los miembros del equipo de la crosse se preparaban para el entrenamiento. Scott parecía relajado, listo para dirigirse al campo, cuando Stiles pasó caminando a su lado. Entonces, te vi con Allison, parecía feliz, ¿qué hicisteis? Preguntó Stiles con curiosidad y una sonrisa burlona en el rostro. Nada, quería agradecerme por haberla invitado a mi casa el fin de semana pasado, dijo Scott con una sonrisa, mientras Stiles fruncía el ceño confundido. ¿No acaba de ir allí? Preguntó Stiles. Sí, pero la invito a comer algo con nosotros y pasamos casi todo el día juntos. Por otro lado, ella sentía que al resto no le caía muy bien, parecía confundida por eso, dijo Scott con un tono tranquilo, y Stiles empezó a reírse un poco. Bueno, creo que es bastante obvio por qué no les caía tan bien, especialmente a Cora y Emily, dijo Stiles con tono burlón mientras le daba un ligero golpe a Scott en el costado. Sí, pero es obvio por qué a Cora y Emily no les cae muy bien Allison, pero debe ser raro para ella con los demás. Aparte de Erika y Laura, nadie hablaba mucho con ella, especialmente Derek con su mirada amenazante. Es decir, ella no sabe que su familia es de cazadores, dijo Scott sintiendo un poco de lástima por ella. Debe ser difícil, quiero decir, incluso yo lo sé, dijo Stiles esta vez en voz baja, sintiendo lástima por Allison. Sí, por cierto, conocí a su padre, dijo Scott con una leve sonrisa. Stiles solo lo miró con expresión de sorpresa. ¿El padre de Allison? ¿El cazador? ¿Dónde? Preguntó Stiles con curiosidad y un poco de emoción. Sí, lo conocí hace unos minutos, vino a buscar a Allison, y escucha esto, ¿recuerdas que te dije que nos encontraríamos con algunos cazadores mientras buscábamos al alfa? El padre de Allison era el que estaba al mando, dijo Scott con un tono tranquilo. Stiles, a su lado, se quedó atónito ante las palabras de Scott, con sorpresa y confusión. ¿Estás bromeando? Vaya, tío, eso debió ser muy incómodo, porque por lo que me contaste, ese tipo literalmente te disparó con una ballesta, te atravesó el brazo con una flecha e intentó matarte, dijo Stiles con una expresión de incredulidad. Bueno, en realidad no fue tan incómodo, de hecho fue divertido verlo tan sobreprotector con Allison, incluso intentó presionar mi mano cuando nos dimos la mano, dijo Scott con una pequeña sonrisa. Stiles miró a su amigo y también sonrió. Apuesto a que le causaste una buena impresión, pero no te pases con tu actitud. Últimamente se te da muy bien fastidiar a los adultos, y eso puede meterte en problemas, sobre todo si se trata de un cazador. Tienes suerte de que no te haya reconocido, dijo Stiles primero con una sonrisa y luego su expresión y tono cambiaron a uno más serio. Sí, bueno, incluso si me reconociera no tendría oportunidad de hacerme nada en público, especialmente delante de Allison, pero sé que aún no me ha reconocido. Para ser honesto, solo espero que las cosas no se compliquen a partir de ahora, sobre todo con la familia de Allison y el Alfa en Beacon Hills. Estamos acumulando demasiados problemas, dijo Scott con tono cansado. Scott, la complicación es prácticamente nuestro segundo nombre, con problemas y mala suerte por doquier, puedes apostar a que las cosas empeorarán mucho más de lo que están ahora, dijo Stiles con una sonrisa burlona, dándole una palmada en la espalda a Scott antes de levantarse y caminar hacia el campo. Scott solo miró a su amigo. Eso no me hace sentir mejor, dijo Scott en voz alta para que Stiles lo oyera. Tras pensarlo unos segundos y recordar un poco cómo se había desarrollado su vida anterior, llegó a la conclusión de que Stiles tenía razón.
A este ritmo, probablemente seguirían apareciendo problemas, pero como siempre, encontrarían la manera de afrontarlo. Finalmente, Scott se puso el casco, se levantó y caminó hacia el campo. Unos minutos después, en el campo. El entrenamiento acababa de empezar. Jackson estaba en defensa y el resto se alineaba, listo para intentar superar su defensa y anotar. Isaac, Scott y Styles se preparaban para la práctica. ¿Sabes qué me alegraría el día? Si alguien le diera una paliza a Jackson, por accidente, dijo Styles con una leve sonrisa mientras observaba la cara burlona de Jackson después de derribar a otro jugador. Eso probablemente alegraría el día a todos, dijo Isaac con una media sonrisa en el rostro. Scott solo se rió entre dientes ante su comentario. Ahora le toca a Greenberg, dijo Scott con un tono cordial. Scott podía oír los latidos del corazón de Greenberg. Era evidente que estaba nerviosa. Apuesto $20 a que no lo logra, le dijo Isaac a Styles. Scott puso los ojos en blanco mientras Styles solo volvió a mirar a Isaac con expresión de incredulidad. No voy a apostar $20 a favor de Greenberg, ¿estás loco? Mejor 10 y cerramos el trato, dijo Styles al principio con un tono serio que rápidamente cambió a uno de entusiasmo. ¿En serio estás apostando en su contra? Dijo Scott a sus amigos, quienes se miraron entre sí antes de encogerse de hombros. ¿Qué? No es tan buena, estoy arriesgando $10 a que tal vez tenga alguna posibilidad contra ese idiota. Scott solo negó con la cabeza con una pequeña sonrisa en su rostro. Greenberg compitió entonces contra Jackson, pero lamentablemente Jackson la derrotó con bastante facilidad, luciendo una sonrisa victoriosa en su rostro. Greenberg, da una vuelta, vamos, más rápido Greenberg. Dijo el entrenador mientras hacía sonar su silbato. Paga, Isaac sonrió con burla. Styles suspiró con exasperación. Luego, después del entrenamiento, ¿de acuerdo? Dijo Styles un poco irritado. Isaac solo asintió con una sonrisa. Scott puso los ojos en blanco ante toda la conversación entre sus amigos cuando, de repente, sintió algo. Podía oír el sonido de un corazón descontrolado, alguien frente a él respiraba de forma irregular, pero no solo eso, podía oler y sentir algo familiar, ese olor, esa sensación, era como, un lobo. Vamos. Coach, ¿qué esperas? Vamos. Cuando escuchó la voz del entrenador, Scott salió de su trance y miró a un chico que se había unido al equipo el mismo año que él. En su vida anterior, el chico era un jugador habitual, pero no tenía mucha participación en los partidos de lacrosse. Era promedio en comparación con otros jugadores. Durante el año en que Liam entró al equipo de lacrosse, este chico fue expulsado de la primera línea porque no era lo suficientemente bueno para seguir el ritmo de los nuevos miembros, y ahora estaba a punto de enfrentarse a Jackson en un 1 contra 1. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Scott en voz baja a Styles. Él. Se llama Jordan, creí que sabías el nombre de todos los miembros del equipo, dijo Styles con un poco de confusión reflejada en su rostro. Conozco a la mayoría de los jugadores por su apellido. Además, él no destaca mucho, dijo Scott con tono tranquilo mientras observaba al chico que se preparaba para enfrentarse a Jackson. El chico llamado Jordan empezó a sacudir la cabeza como si algo le molestara. Tras unos segundos, comenzó a correr contra Jackson, aunque sus movimientos eran lentos e incluso algo descoordinados. Al alcanzarlo, lo apartó fácilmente y lo derribó. Al ver cómo Jackson apartaba a Jordan con tanta facilidad, la mayoría del equipo empezó a reírse. Scott se mantuvo serio durante todo el intercambio. Algo no andaba bien. El entrenador, algo irritado, se dirigió directamente hacia donde yacía Jordan. Oye, Coach. Coach. ¿Qué dijiste? Mi abuela se mueve más rápido que eso, y está muerta. ¿Crees que puedes moverte más rápido que el cadáver de mi abuela? Dijo el entrenador con tono burlón. Jordan, por su parte, parecía tener dificultades para levantarse. Su cuerpo temblaba y no dejaba de mover la cabeza. Scott, por su parte, no solo estaba sorprendido, sino que casi se quedó sin aliento. Recordaba esas palabras. Él debía ser quien recibiera la reprimenda del entrenador tras equivocarse la primera vez durante ese mismo entrenamiento.
Pero ahora, en esta línea temporal, esas palabras iban dirigidas a Jordan, como si Jordan hubiera ocupado su lugar en ese momento. Scott, por supuesto, no habría recibido esa reprimenda esta vez, porque controlaba perfectamente sus poderes de hombre lobo y estaba mucho mejor y más concentrado que la primera vez que vivió ese momento. Pero ahora, observaba cómo todo sucedía con una nueva persona como protagonista, casi como si el tiempo intentara corregirse. No me siento muy bien, dijo Jordan en voz baja y casi con dolor. El entrenador lo oyó y solo suspiró. Scott también escuchó esas palabras y tuvo la sensación de que algo malo iba a suceder. Vale, levántate, Coach Greenberg. Lleva a Coca a la enfermería, dijo el entrenador mientras ayudaba a Coca a levantarse. Jordan seguía respirando con dificultad y empezó a apretar el puño con furia. Sigamos practicando, dijo el entrenador mientras Greenberg se acercaba para atrapar a Coca. Espera. Entrenador, por favor, déjame hacerlo de nuevo, dijo Jordan, sin levantar la vista, pero ahora estaba mejor erguido y sujetaba su palo con firmeza. ¿Seguro que puedes hacerlo, loco? Preguntó el entrenador con un tono casi burlón. Sí, entrenador. Dijo el chico con tono severo. El entrenador incluso oyó un gruñido profundo proveniente de Jordan, pero decidió que tal vez se debía a que Jordan se estaba preparando para hacerlo de nuevo, así que sonrió. Cook lo va a hacer otra vez. Cook lo va a hacer otra vez. Dijo el entrenador al resto del equipo mientras Jordan se preparaba para hacerlo una vez más. Esto es malo. Stiles, prepárate, tendremos que llevarnos a Jordan, dijo Scott en voz baja dirigiéndose a su mejor amigo, quien solo lo miró con confusión. En ese instante, los ojos de Jordan comenzaron a brillar de color amarillo. Nadie podía verlo, pero Scott podía sentirlo. Podía sentir el cambio que afectaba a Jordan. Cuando el entrenador hizo sonar el silbato, Jordan echó a correr a toda velocidad y, antes de que nadie pudiera siquiera ver lo que sucedía, Jordan golpeó a Jackson con su cuerpo, lanzándolo a varios metros de distancia antes de derribarlo. ¡Ah! ¡Ah! Se oyeron los gemidos de dolor de Jackson mientras se agarraba el hombro. Scott echó a correr, pero no para ayudar a Jackson, sino para llevarse a Jordan, que ahora estaba de rodillas, agarrándose el casco y sacudiendo la cabeza. ¿Qué está pasando? Preguntó Stiles a Scott, que venía justo detrás. Isaac también llegó siguiendo a sus amigos. Stiles, ayúdame a llevarme a Jordan. Isaac, por favor, llama a Derek inmediatamente y dile que tiene que venir, es una emergencia. Quédate aquí con los demás y cuéntame todo lo que pase con Jackson, dijo Scott con tono serio. Tanto Isaac como Stiles lo miraron un segundo antes de asentir con la cabeza y entonces Scott empezó a cargar a Jordan con la ayuda de Stiles. Isaac vio cómo sus amigos se llevaban a Jordan, mientras el resto del equipo y el entrenador rodeaban a Jackson, que no paraba de gritar de dolor. Isaac se puso nervioso y miró hacia las gradas buscando a Cora, Emily, Boyd o Erika. Ninguno de ellos estaba viendo el entrenamiento de ese día. Mierda. Dijo Isaac quitándose el casco y corriendo a buscar un teléfono entre la gente de las gradas, mirando hacia atrás de vez en cuando para ver a Jackson en el suelo. Lo que nadie notó fue que, a varios metros de distancia, detrás de los árboles, la sombra de un hombre con ojos rojos observaba toda la escena. Stiles y Scott, por su parte, lograron llevar a Jordan al vestuario cuando este comenzó a sacudir la cabeza y a moverse violentamente. ¡Ah! ¡Ah! No puedo controlarlo. Dijo Jordan mientras caía al suelo. Retrocede, le dijo Scott a su amigo, que estaba un poco asustado por la escena que tenía delante. ¿Scott? ¿Qué está pasando? Dijo Stiles, algo nervioso y asustado por Jordan. Aléjate de mí. Jordan levantó la vista y tanto Scott como Stiles pudieron ver los brillantes ojos amarillos, los colmillos y las garras del chico. Stiles casi se cae de espaldas al ver a Jordan, pero logró mantenerse en pie. Jordan, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre Stiles. Con un movimiento rápido, Scott, sin esfuerzo alguno, logró empujar a Jordan hacia atrás y lanzarlo contra la pared del otro lado del vestuario.
Stiles, ve a buscar el extintor, dijo Scott sin mirar a su amigo, sino al tipo que tenía delante, que se puso de pie rápidamente. ¿Extintor? Lo tengo, dijo Stiles antes de correr a buscarlo. Jordan gruñó al ver a Stiles moverse e intentó atacarlo de nuevo, pero Scott lo agarró de la ropa y lo arrojó contra las taquillas. Rugido. Jordan rugió a Scott antes de intentar cortarle la garganta. Scott comenzó a esquivar fácilmente los ataques de Jordan. Cálmate, Jordan. Lucha contra ello, no dejes que te consuma, dijo Scott con un tono duro, intentando llegar al chico. Sin embargo, Jordan no pudo controlarse. Estaba furioso y lo único que podía sentir y comprender era su instinto asesino. Rugido. Jordan se aleja un poco antes de rugirle de nuevo a Scott, preparado para abalanzarse sobre él. Scott, por su parte, ya había terminado con la situación. Roar. Los ojos de Scott comenzaron a brillar de color amarillo y rugió con tanta fuerza que los casilleros comenzaron a temblar y la expresión de Jordan cambió de la de una máquina asesina a la de un cachorro asustado. Se alejó rápidamente de Scott y comenzó a gemir como un pequeño cachorro. Scott. Yo lo tengo el extintor, dijo Stiles desde detrás de Scott. Scott miró a su amigo, que llevaba el extintor, y le sonrió. Bien, ahora rodeémoslo. Debe estar asustado por un tiempo, así que en cuanto lo veas, si todavía parece un hombre lobo, usa eso para calmarlo, le dijo Scott a Stiles. Stiles asintió y fue inmediatamente hacia él. Scott también comenzó a caminar, buscando a Jordan. Tras unos segundos, Scott oyó unos pasos, pero no eran de Jordan ni de Stiles. Venían de fuera del vestuario. Scott. Stiles. Isaac me llamó, ¿qué está pasando? Dijo Derek al entrar en la habitación. En cuanto terminó de hablar, se oyó otro ruido seguido del movimiento violento de los armarios. Scott sospechaba que Jordan había perdido el control y estaba de nuevo dispuesto a matar. Jordan se movía de taquilla en dirección a la persona que acababa de entrar en la habitación. Al ver a su presa, saltó contra el tipo que estaba en la puerta. Sin embargo, los ojos de su presa comenzaron a brillar de color azul y, sin ningún esfuerzo, empujó a Jordan. Jordan se recompuso rápidamente y le gruñó a Derek, quien solo le devolvió el gruñido. Justo antes de que Jordan pudiera atacar a Derek de nuevo, Stiles usó el extintor contra Jordan, obligándolo a retroceder mientras lo enfriaba. ¿Qué está pasando? Preguntó Derek con su habitual expresión seria. Stiles, ya un poco más tranquilo, siguió usando el extintor en Jordan mientras Scott se dirigía directamente hacia Derek. Tenemos un problema, dijo Scott con expresión seria, dirigiéndose a Derek, antes de volver a mirar a Jordan, que estaba en el suelo temblando. Ya veo que, dijo Derek mirando al chico que se quitó el casco y empezó a mirar a su alrededor frenéticamente. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? Dijo Jordan un poco asustado mientras miraba a Scott, Stiles y Derek. ¿No te acuerdas? Preguntó Stiles con confusión y curiosidad. Scott miró a su amigo y luego caminó lentamente hacia Jordan. No, yo estaba en el entrenamiento, y. Jordan apenas habló lo suficientemente alto como para que la gente a su alrededor lo oyera. Lo siento, dijo Scott, pasando la mano por el hombro de Jordan. Stiles y Jordan miraron a Scott con confusión, pero antes de que alguien pudiera decirle o hacer algo más, Scott noqueó a Jordan de un solo puñetazo. Vaya, tío, ¿por qué hiciste eso? Preguntó Stiles, confundido y sorprendido por la acción de su amigo. Es lo mejor para Jordan, al menos por ahora, dijo Scott mientras cargaba el cuerpo inconsciente de Jordan. Parecía ser una nueva versión beta, lo que significa que algo tuvo que haberlo transformado recientemente, dijo Derek con voz seria. Sí, lo que significa que Opeter pensó que sería una buena idea empezar a formar su propia manada, dijo Scott con un tono tranquilo, ganándose una mirada de Derek. O el alfa que todos buscan acaba de crear a su primer nuevo beta, dijo Stiles con expresión seria.
Le habían contado la situación del Alfa que se encontraba en Beacon Hills, incluso la parte en la que había matado a sus propios betas, por lo que ver a uno de sus compañeros de equipo convertido en hombre lobo no le resultaba tan divertido ni tan emocionante como antes. En cualquier caso, un nuevo beta no tendrá control sobre sí mismo, así que este chico seguirá perdiendo el control si lo dejamos hacer lo que quiera, lo que significa que será peligroso para sí mismo y para todos los que lo rodean. Lo mejor sería que se lo contara a mi madre y a los demás, dijo Derek con expresión seria. Scott solo le sonrió. Me leíste la mente. ¿Trajiste tu coche? Tenemos que sacarlo antes de que despierte, dijo Scott. Derek asintió con la cabeza. Estaba en el desván arreglando algunas cosas, sería más rápido trasladarlo allí. Llamaré al resto cuando vayamos al coche, dijo Derek, comenzando a alejarse y sacando su teléfono. Me alegra saber que sigue siendo tan amable y cariñoso como siempre, dijo Stiles con sarcasmo. Scott soltó una risita y, junto con Stiles, comenzaron a trasladar el cuerpo de Jordan al coche de Derek. Unas horas más tarde, la habitación de Scott. Después de sacar a Jordan de la escuela y llevarlo al auto de Derek, acordaron reunirse en el ático por la noche con Talia, Matthew, Laura y el resto de los Ale. Incluso Stiles decidió ir a ver qué pasaba. Derek vigilaría al chico y lo mantendría dormido. Stiles se estremeció al pensar en que Derek lo hiciera dormir, especialmente si usaba el mismo método que Scott. En ese momento, Scott estaba acostado en su cama, con varios pensamientos rondando por su cabeza. Tenía muchas preguntas, la mayoría relacionadas con los cambios en la línea temporal. A Scott le dijeron que el tiempo siempre intenta arreglarse y ser lo más cercano posible a la línea temporal original, o al menos algo así, lo que significaba que incluso si cambiaba algunos eventos, el tiempo aún tendría una manera de hacer que sucediera de alguna forma, y Scott nunca comprendió cómo funcionaba eso realmente hasta ahora. Por supuesto, solo su presencia y el salvar a los Ale provocaron varios cambios en la línea temporal, el aumento de manadas de hombres lobo que se mudaban a Beacon Hill, mucho más de lo que sabía en su vida anterior, la llegada temprana de la manada alfa, aunque aparentemente solo se quedaron un día, pero en su vida anterior no sabía que llegarían tan pronto, en este caso, el hecho de que Talia todavía estaba viva y Deucalion la quería en su manada. Esos cambios fueron algo que, aunque sorprendieron a Scott, nunca les prestó mucha atención, era algo esperado y completamente nuevo para él, pero hoy se dio cuenta de cuánto pueden cambiar las cosas y seguir siendo las mismas. Hoy, viendo a Jordan pasando por lo que había vivido en su vida anterior, transformándose en un hombre lobo. Scott se da cuenta de que la idea de que el tiempo se arregle solo debería ser correcta, ya que, al igual que la última vez, Peter se convirtió en alfa y lo transformó en hombre lobo. Scott fue, una vez más, la primera persona transformada por Peter, y por supuesto, Scott decidió dejar que Peter lo transformara. Pero, en ese momento en que Scott estaba muriendo, todo indicaba que Peter tenía que hacerlo. Sentía que todo estaba preparado para que Peter pudiera transformarlo en hombre lobo como la última vez, y hoy, al ver cómo algo que él vivió le sucedía a otra persona, sintiéndose como un tercero viendo ecos de lo que una vez fue su vida, su realidad, lo hizo pensar. ¿Cuánto cambio realmente con mi presencia? ¿Cuántas personas tendrán que enfrentar las cosas que yo hice para que yo no tenga que volver a hacerlo? Si Jordan vivió algo que originalmente me sucedió a mí, entonces, ¿quién más se verá afectado de esa manera? ¿Y si realmente no puedo cambiar el futuro, sino solo hacer que les suceda a otras personas? Esa idea era aterradora. Salvó a 4 personas el día del incendio de la casa de los Ale, pero ¿y si, al hacerlo, el fuego se arregló solo y, como consecuencia, 4 personas inocentes murieron en lugar de los Ale? Scott estaba confundido, ansioso y asustado. Tenía muchas preguntas y ninguna respuesta. Hola. Otra vez me toca turno de noche, pero, como siempre, me tomo el sábado libre para poder ir a ver tu partido, dijo Melissa con una enorme sonrisa al entrar en la habitación de Scott. Oh, mamá, no es necesario, siempre ves mis partidos y no habrá nada nuevo, dijo Scott un poco molesto.
Le gustaba que su madre viera los partidos, pero no estaban precisamente en una situación económica que les permitiera que su madre se tomara tantos días libres, aunque estaban un poco mejor que en su vida anterior, ya que Scott decidió trabajar más duro y ganar dinero para ellos y no solo para sí mismo, algo que a Melissa no le gustaba, pero Scott se sentía muy responsable de ambos y pensaba que no estaba ayudando lo suficiente. Oh, pero es necesario. Sé cuánto te gusta el lacrosse, eres muy bueno y sigues trabajando y estudiando, y te esfuerzas muchísimo en todo lo que haces. No seré una de esas madres que no están ahí para apoyar a sus hijos. Estaré ahí, un turno no nos va a separar, del todo, dijo Melissa con una gran sonrisa mientras le daba una palmadita en la cabeza a Scott. Scott miró a su madre. Esta situación era ligeramente diferente a la primera vez que la vivió. Por supuesto, la situación en sí había cambiado desde el principio. No sabía si las cosas en ese momento eran mejores o peores que la primera vez, pero sin duda eran diferentes hasta cierto punto. Aún así, Scott no pudo evitar sonreír tras escuchar las palabras de su madre. Te quiero, mamá, dijo Scott, levantando ligeramente la cabeza y sonriéndole a su madre. Melissa le sonrió a su hijo y siguió jugando con su cabello. Yo también te quiero. Oye, ¿qué te pasa en los ojos? Parece que no has dormido en días, dijo Melissa con tono preocupado. Scott solo arqueó ligeramente una ceja antes de responder. No es nada, solo estoy un poco estresado, dijo con tono cansado. Melissa lo miró con cierta duda. Sabía que era muy probable que Scott estuviera estresado, siempre está haciendo algo. Al fin y al cabo, tiene un trabajo y un sueldo, así que tienen un ingreso extra cada mes. Sus notas son casi siempre sobresalientes, lo cual es difícil para un adolescente como él. Además, está ocupado con los entrenamientos de lacrosse en el colegio y con los Ale, sin olvidar su aparente complejo de héroe que lo mete en situaciones peligrosas y todos los líos en los que él y Styles se meten constantemente. Le sorprendería que no estuviera estresado en absoluto, pero claro, cuando la gente está estresada no necesariamente toma buenas decisiones. ¿Solo estresado? ¿Nada más? O sea, no estás tomando drogas ni nada por el estilo, ¿verdad? La mujer no estaba segura de si estaba haciendo las preguntas correctas, pero Scott parecía un poco raro últimamente y también parecía más cansado, lo cual, por supuesto, le preocupaba. ¿Ahora mismo? Preguntó Scott con cierta duda. Aunque hablaba con su madre, las palabras le salieron por puro reflejo. Ni siquiera lo pensó. Estaba más preocupado por lo cansado que estaba y por todas sus dudas sobre lo parecidas y a la vez diferentes que parecían ser algunas cosas. ¿Ahora mismo? Lo siento, ¿qué quieres decir con ahora mismo? ¿Alguna vez has consumido drogas? Preguntó la mujer algo alarmada. Scott, a su lado, simplemente parecía confundido. ¿Lo has hecho? Al ver la respuesta de Scott y su expresión, Melissa concluyó que estaba demasiado confundido y cansado como para tener una conversación adecuada, se removió incómodamente en su lugar antes de salir de la habitación de Scott. Duerme un poco, dijo la mujer antes de marcharse. Scott solo miró la puerta unos segundos, luego se rió entre dientes al recordar la escena y decidió que era hora de charlar con unos amigos. Scott se dirigió a su ordenador e inició una videollamada con Styles e Isaac. Sin embargo, en el momento en que comenzó la llamada, se unieron dos personas más. Aparecieron 4 ventanas en la pantalla. Styles, Isaac, Boyd y Erika. Hola a todos, dijo Scott, algo cansado. Los demás le devolvieron el saludo de inmediato. Dios mío. Scott, ¿te ves cansado?, dijo Erika con expresión preocupada. ¿Estás bien?, preguntó Boyd con semblante serio. Sí, no te preocupes, estoy bien, solo un poco estresado, eso es todo. En fin, ¿qué has averiguado?, dijo Scott con una leve sonrisa. Sus amigos no estaban muy convencidos de que Scott estuviera bien, pero por ahora decidieron no darle importancia. Bueno, es malo, Jackson tiene el hombro dislocado, dijo Styles con expresión seria. Scott ya sabía la respuesta, pero con todas las dudas que lo invadían, necesitaba estar seguro. Suspiró profundamente.
Ni siquiera sabía si era por el alivio de que no hubiera pasado nada más o porque estaba harto de todo. ¿Lo hizo Jordan?, preguntó Erika, algo confundida. Sí, lo hizo, pero parecía que no se encontraba muy bien, respondió Isaac. Jordan es uno de los chicos más tranquilos del equipo, ni siquiera es violento, no puedo imaginar que lo hiciera a propósito, dijo Boyd con un poco de incredulidad en su expresión. Sí, pero seamos honestos, Jackson no es precisamente el favorito de todos. Quizás Jordan estaba teniendo un mal día y después de que Jackson lo derribara, simplemente explotó, dijo Isaac tratando de comprender lo sucedido. Los demás asintieron con la cabeza. Sí, Jackson es un cretino, me sorprende que no haya pasado antes, dijo Stiles con un tono tranquilo. ¿Podrá jugar?, preguntó Boyd. Aún no lo sabemos, por ahora, todos cuentan con Scott para el sábado, dijo Isaac con expresión cansada. No le caía bien Jackson y estaba más que contento de que Scott fuera el encargado al no estar Jackson disponible para jugar, pero conocía a Scott lo suficiente como para saber que esta situación no le entusiasmaría. ¿Y Jordan? ¿Cómo está? ¿Jugará el sábado?, preguntó Erika preocupada por él. Era un buen chico y ella era una buena chica. Preocuparse por los demás se había convertido en algo normal para ella, especialmente después de hacerse amiga de Scott y Stiles. No sé, el entrenador estaba sorprendido e irritado con el rendimiento de Jordan. No le gustó que el capitán del equipo estuviera fuera del partido, pero pensó que sería una buena idea que Jordan se enfrentara al equipo rival, dijo Isaac, sacudiendo la cabeza y con una leve risa. No creo que sea una buena idea, hablaré con el entrenador y lo convenceré de que no deje jugar a Jordan el sábado por la noche, no está en condiciones de jugar, al menos por ahora, dijo Scott con semblante serio. Ante sus palabras, los chicos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, pero Isaac sentía que algo no cuadraba. Tras unos segundos de silencio, Stiles notó algo extraño en el costado de Scott y lo miró con atención, llamando la atención de sus amigos. Scott ya sabía lo que estaba pasando. Parece que, Stiles lo escribió para que todos pudieran leerlo. No te preocupes, Stiles, solo son las chicas, dijo Scott con un suspiro y una pequeña sonrisa. ¿Solo nosotras dos? No somos unas chicas cualquiera, ¿sabes?, dijo Emily caminando junto a Scott, con Cora siguiéndola un poco más atrás. ¡Ay, por Dios! Solo eras tú. Casi me das un infarto. Pensé que tal vez alguien se había metido en la habitación de Scott, como un asesino en serie o algo así, dijo Stiles un poco más relajado ahora que podía ver a las chicas frente a la cámara. Hola chicas, no las he visto en casi todo el día, no han contestado mis llamadas, dijo Erika con una leve sonrisa. Lo siento, teníamos algunos asuntos familiares que resolver, así que no estábamos disponibles para hablar, dijo Cora con una leve sonrisa, intentando tranquilizar a su amiga. Erika aceptó la respuesta de Cora y sonrió. Scott y Stiles, sin embargo, sabían que mantenía ocupadas a Emily y Cora. ¿Cómo entraste en la habitación de Scott?, preguntó Boyd con una ceja arqueada y cierta curiosidad. Esa es una buena pregunta, dijo Scott mirando a las chicas quienes solo se encogieron de hombros. En realidad no es difícil, sobre todo si dejas la ventana abierta, dijo Emily con tono tranquilo mientras señalaba la ventana del dormitorio de Scott y luego se sentaba en su cama. En fin, vinimos buscando a Scott, él iba a ayudarnos con algo, dijo Cora en un tono que permitió a Scott y Stiles comprender fácilmente a qué se refería. Lo siento, chicos, tengo que ocuparme de esto, dijo Scott con una leve sonrisa, dispuesto a despedirse de sus amigos. No te preocupes, está bien, tal vez la próxima vez podamos ayudarte con algo, nos vemos chicas, dijo Erika con una leve sonrisa. Adiós fue todo lo que dijo Isaac con una leve sonrisa en el rostro.